Hola, hola, comienza una nueva edición del Club de Expertos, en esta ocasión con un experto invitado, un gran amigo de la casa, Eduardo Rommel, que ya nos acompañó en diciembre, prácticamente casi al fin de año, casi que en la cuenta regresiva. Estábamos allí conectados con los autores del libro Líderes que cuentan, se cuentan, del que Rommel, nuestro invitado de hoy, es coautor. Hoy el tema es distinto, ¿bien? Entonces, para entrar en materia, les comento que Rommel es otro de esos tantos ingenieros que luego fue robado por el mundo del coaching. Y Rommel además también cuenta con una maestría en gerencia educativa y pues ya desde hace muchos años se ha dedicado al coaching, a la facilitación, a la consultoría. Y como él lo comenta en sus perfiles sociales, pues a través de ese coaching, esa facilitación y la consultoría, busca ayudar a profesionales a que aporten valor con sus dones y a que lideren su vida con grandeza, magia y poder. Amigo Rommel, bienvenido nuevamente al Club de Expertos. Carlos, bueno, contento de estar ahora por segunda ocasión. Agradecido además por que me mantengas hasta esta hora despierto con la diferencia horaria. No, muy contento de verdad y bueno, para todos los que estén uniéndose, feliz de estar acá y bueno, dispuesto a aportar desde donde con ese valor que pudiéramos dar y con ganas de conversar y seguir aquí. Así que yo muy contento, muy feliz y bueno, dispuesto a esta conversa. Sí, bueno, te agradecemos porque en este momento en Chile, en Santiago de Chile, donde te encuentras, son las 10:02 de la noche, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces, bueno. Solo que los que dormimos temprano ya yo tendría como una hora de sueño. Pero no, mentira, estoy bien, estoy muy contento, además muy emocionado de Sí, participar en esta iniciativa que, disculpa Carlos, quiero, bueno, felicitarte a ti, hacerlo extensivo a todo el equipo, me parece extraordinaria, me parece maravillosa y creo que ya está sonando, ya creo que va a dejar una huella indeleble muy positiva y bueno, feliz de estar dentro de los invitados al club. sí, y serás invitado frecuente, confía en eso. Gracias. Oye, me gusta siempre preguntarle a esas personas que hacen del coaching su profesión actual, como es mi caso, como es el caso de muchos de los colegas que nos acompañan siempre acá. ¿Qué te llevó, Rommel, a ti, en este caso de la ingeniería informática, al mundo del coaching? ¿Qué te llevó a dar ese salto? Mira, esa es una, y sobre todo de la ingeniería, ¿no? Esa es una pregunta que suele ser frecuente, pero que además suele ser frecuente en mí. Y yo suelo resumirlo en una pequeña historia que me pasó, y es que cuando yo me gradúo como ingeniero, y antes de graduarme incluso, yo comienzo a trabajar con computadoras. Pues yo me gradué cuando casi estábamos superando las tarjetas. Yo me gradué en el año 95 y comienzo a trabajar, bueno, básicamente con programando. Pues de hecho yo me quedo trabajando para una asociación universitaria y el trabajo era muy interesante porque básicamente era hacer un programa, o sea, un lenguaje de programación, darle el execute a la computadora y que ella fuese ejecutando las instrucciones. Si por alguna razón la instrucción que yo le había dado estaba mal puesta, bueno, simplemente el programa, cuando tú le dabas compilar, ¡puf! Por esos tiempos se usaba Fortran. Usé Fortran, sí. Okay. Sí, no, yo programé mucho en Fortran y Basic, ¿no? En los anales de la historia. De hecho, fui docente de Fortran en la universidad, ¿no? Y de COBOL, programé mucho en COBOL. Entonces, ¿qué pasaba, Carlos? Bueno, perfecto, yo hacía la ejecución, ejecutaba, funcionaba, si no funcionaba se colgaba la computadora, daba un error, generalmente ese error pues veía que la computadora, aquellos monstruos AT286, 386, 486, tenían un botón rojo que decía reset, ¡pum! Tú puyabas el botón, ¡pum! Ella reiniciaba, tú corregías y todo normal.
Y eso era más o menos mi... El truco mágico de la informática, resetear. Ese es el truco, resetear. Y bueno, ese es uno de los aprendizajes más hermosos que yo tuve en mi carrera, pues más útiles, más útiles. Y ese era básicamente el día a día, era un trabajo muy en solitario, ¿no? Aun cuando en el equipo éramos varios ingenieros trabajando, cada quien metido en lo suyo, el típico modelo del ingeniero. Sin embargo, entonces, en ese camino comienzo a trabajar con gente. Yo que por lo general fui muy introvertido durante, bueno, aún hoy yo me considero una persona introvertida, comienzo a trabajar con personas y descubro algo que a mí me deslumbró y me maravilló. Y es que yo comienzo a estar en posición de liderazgo y de jefatura de un equipo de personas en el área de informática, a los cuales yo les daba una instrucción, como en el programa. Y entonces las personas hacían exactamente todo lo contrario a lo que yo les dije. Pero, a diferencia de lo que pasaba con la computadora, esta gente no se colgaba, chicos. Y además no tenían ningún botón de reset. Y entonces, sino que ellos seguían para adelante, ¿no? Y yo decía, caramba, aquí hay algo que me comenzó a resultar mucho más interesante. Y en esa época yo comienzo un posgrado, una maestría en gestión del conocimiento, que pues simplemente nada, yo fui al posgrado para que dos de mis primeras maestras vieran algo en mí que yo no había visto y me invitaron a unirme a ellos tenían una consultora, me dijeron, oye, tenemos este curso, este programa, y tú eres docente universitario, vemos que te gusta, ¿qué tal si vienes con nosotros a trabajar acá? Recuerdo que era un programa de análisis de problemas y toma de decisiones, y yo fui a dar ese primer curso, y fue espantoso, fue horrible, es decir, lo peor que yo he dado en mi vida fue ese curso, pero bueno, ellas con mucha fe en mí lograron decir, no, vamos a seguir. Y con ellas yo llego en el año 98, comienzo a conocer el coaching. Porque ellas comienzan a certificarse como coaches con Newfield Consulting, ¿no? Como coaches ontológicos. Y entonces yo, bueno, era su conejillo de Indias. Y como ya estaba en este mundo de estar dando algunos talleres, abandoné la maestría de gestión del conocimiento. Y me doy cuenta que comienzo a apasionarme por la gente de toda la vida, es decir, lo que en toda la carrera fue algo para mí importante, comienzo ya a asumirlo como tal. Y en el año 2001 yo abracé el coaching, 2001, o sea, hace 20 años ya, 20 años. En un congreso de coaching que hubo en Valencia, Venezuela, donde entre otras personas estaban Susan Sussman, que fue una gran contribuyente del coaching, estuvo Julio Olaya, bueno, en fin, para ese momento el boom emergente del coaching latinoamericano, el coaching americano, y nada, yo dije, nada, esto es lo mío. Yo ahí a partir de eso comencé, bueno, a estudiar, comencé a formarme y comencé a darme cuenta que yo llego al coach, mejor dicho, yo creo que el coaching llega a mí para iniciar ese proceso en mí primero, un proceso de trabajo interno, personal, que sigue, y que luego me di cuenta que además sería yo muy egoísta si no me hubiese permitido además comenzar a compartir mis descubrimientos con otras personas y a poder ayudar a otros a acompañarlos en ese mismo camino de hacer ese viaje de vuelta a uno mismo, ¿no? Y bueno, ese resumido, pero medio largo, para no, porque aquí no podemos llevar toda la conversación hablando de esa historia, pero yo creo, para resumirte, lo que desde que yo tengo uso de conciencia, Carlos, yo sabía que había algo más. Es decir, dentro de mí siempre ha habido yo siempre fui muy raro, ¿no? En mi círculo. O sea, mientras otros estaban en el deporte, el básquet, yo estaba, qué sé yo, metido metido leyendo a Ernesto Sábato sobre Héroes y Tumba y Abaddon el Exterminador por aquí, en fin, yo estuve muy metido en ese tema de comenzar a buscar internamente. Y nada, pues yo creo que esa búsqueda en algún momento desembocó en un encuentro, al menos en principio, con varias disciplinas, y una de ellas que definitivamente es la que de alguna manera marca para mí un antes y después es el coaching. Pues. Y aquí me tiene todavía, amándolo. Sí, no sé si recuerdas, hay una campaña muy famosa que hizo Colombia luego de que salió de todo este problema del narcotráfico. Bueno, todavía están algunos de esos, pero el tema fuerte de la guerrilla, etcétera. Sí.
Cuando Colombia, lo más peligroso es que quieras quedarte, El algo así. riesgo es que te quieras El quedar, riesgo es de que te acuerdo. quieras Sí, quedar, sí, sí. correcto. Exactamente eso pasa con el coaching. Y cuando comienzo a certificar personas que están en otra profesión, yo les digo justamente eso, el riesgo es que te quieras quedar acá. Porque tiene su encanto y yo creo que lo que más atrapa de esta disciplina es los resultados que se ven. Sí, Cuando está bien hecho el coaching, cuando es coaching serio, cuando es coaching realmente lo que se hace. sí. De hecho, y muchas veces esos resultados, quien primero comienzas a verlos eres tú mismo, porque hacia afuera tal vez no sean tan evidentes en un principio. Sin embargo, tú sabes que algo está pasando en ti, es decir, hay un reajuste y comienzas a tomar acciones que derivan en un cambio, una transformación. Y tú has dicho algo que es clave. Yo te confieso a ti aquí que yo he decidido de un tiempo a esta parte, y lo decidí prácticamente el año pasado, eh, porque amo el coaching, eh, como que para alejarme un poco, porque precisamente siento que ha emergido una cantidad de cosas que siguen vendiendo como coaching, pero que no es coaching. Y que lo que le falta, desde mi punto de vista, es justamente ese componente de primero generar tu proceso de transformación. Es decir, tú entras de una vez, no, y es un peligro, y además creo que ha hecho daño mucho al oficio. Entonces yo como en eso sí soy muy ortodoxo, decidí, ya van, vamos a ver qué pase, que esto se decante, porque efectivamente lo que el coaching ha hecho por tanta gente ha sido maravilloso y creo además bueno, que quienes hemos transitado estos caminos, de alguna manera tenemos esa responsabilidad de alzar la voz y decir, de alguna manera, no entrar en una batalla porque no creo en eso, sino más bien que, que pues podamos cada uno de nosotros proyectar lo que efectivamente sí es un coaching, o lo que sí es el oficio del coaching llevado con la dignidad que el oficio tiene, ¿no? Y que está atado, uno, a procesos de transformación personal y organizacional, y que esos procesos de transformación definitivamente derivan en unos resultados que son evidentes, pero que además son congruentes con un comportamiento ético, eh, bueno, que es como el sello, es la impronta del buen coaching, ¿no? Sí, fíjate que esa percepción o quizás ese espacio que tú dices que te has decidido tomar, lo he escuchado a un par de colegas cercanos. Mm. Este, y yo veo que debería ser distinto, bien, al menos desde mi punto de vista, porque pues si los buenos coaches nos alejamos, entonces estamos dejando justamente ese espacio allí para que lo ocupen los que no son unos profesionales serios de la disciplina, que tienen ese fin último de ayudar sinceramente a las personas, Claro, sino que están por el tema mercantil. claro. Y de hecho, te comprendo. Y quizás lo que yo decidí dejar de hacer es estar en proceso de certificación. Mm, Sigo prestando apoyo como coach, sigo pues, obviamente teniendo conversaciones de coaching, sigo estando como coach al servicio de algunas empresas. Sin embargo, esa proliferación de certificaciones y certificaciones, entonces yo dije, oye, no quiero ser asociado como una certificación más o un certificador más de Coaching Express. Entonces ahí yo dije, no, ya, no, no. Y de hecho, lo que he hecho en este tiempo ha sido un espacio de profundización, de estudio, de revisión, de reconexión con todo este viaje mío como practicante del coaching, por así decirlo. Y reafirmar lo que amo el oficio y lo que implica estar en este camino. Pues, ¿no? Entonces, claro, te comprendo en cuanto a cómo le hacemos cara a eso. No tengo respuesta a eso todavía, no la tengo. Sin embargo, bueno, estoy ahorita en el backstage. Y dije, no, déjame, sigo trabajando, sigo estudiándolo, pero no quiero hasta, no sé, es decir, he decidido, creo que no es el momento para estar
en ese espacio de certificar más coaches. Es decir, la pregunta que me hago es, ¿cómo puedo seguir siendo de ayuda para la gente que puede estar requiriendo ayuda? Y que si en ese proceso ellos son capaces de decir, oye, yo quiero seguir este camino, ok, yo puedo incluso orientarte, pero no ser tan relajado o tan laxo con el tema de que, bueno, una certificación y hay cosas que tú, bueno, en fin, tú lo sabes, es decir, una degradación del mercado. Es que sí, quizás hemos sido poco creativos en ese sentido, porque entonces Sí, salimos de una escuela de coaching y lo más fácil que se nos ocurre es fundar otra escuela de coaching para formar claro, coaches. claro. Entonces, pues creo que sí, un poco en esa parte hemos contribuido llamémoslo, desorden que existe Sí, actualmente. sí, sí, sí. Y pues nada, se entiende que sí, para ser formador se requiere pues ciertas horas de vuelo, cierto nivel de formación y de competencias, y cuando estás recién egresado de un programa de formación no tienes ninguna de esas características. Claro, claro, claro. Es que, bueno, yo no sé, los procesos o las formaciones que yo he hecho duran tiempo. Es decir, porque es que el proceso de descongelar, de confrontar tus propias creencias, es decir, eso no es una cosa que es de un día para otro, es un camino a recorrer. Es decir, es cómo voy transitando ese espacio y entonces, oye, es ir internalizando el proceso de transformación para luego poder estar al servicio de otro. Y dura toda la vida, es decir, hay cosas que todavía yo, desde el tiempo, como te digo, o sea, yo tengo 20 años que me encontré con el coaching. Y más bien cada vez me siento más aprendiz, aun cuando esté en el club de expertos hoy, pero creo que parte de la condición maravillosa de poder ser identificado como experto es precisamente ese proceso de Pero estar sí, continuamente aprendiendo. es que fíjate que justamente una de las cosas por la que se llama club de expertos es porque tú, cualquiera de los amigos, Ana, Luis Ramón, este, Luz Mari, cualquiera de nosotros tiene un nivel de conocimiento y experiencia y de puesta en práctica de un conjunto de habilidades en algo muy específico que ya lo hace experto. Claro, Entonces, qué chévere que cada una de todas esas personas comparte ese saber, maravilloso. y así nos vamos nutriendo todos. Yo creo que de Sí, eso se maravilloso. trata. Ese es el meollo de este club. No, y Bien, me parece magnífico. De hecho, creo que sí, y está súper pertinente el nombre. O sea, me encanta. Sí. bien. Rommel, hace un tiempo se puso de moda un reto en Instagram, de los 10 años, el challenge, 10 years challenge, algo así. Sí. Entonces, donde la gente mostraba una foto de hace 10 años con la vigente. Y me encontré una perla tuya por allí. Es algo que yo conocía porque lo habíamos Claro. conversado en alguna de esas tantas conversaciones que compartíamos en las acciones de formación que llevamos a cabo en Maturín, en Puerto Ordaz, etcétera. Pero no había visto la magnitud del asunto. Y te tengo esta perla acá. Oye, ahí estaba más delgado. Pero, bueno, Sí. exactamente, maravilloso. Entonces, fíjate, para quienes no están viendo el video y solo nos escuchan, estoy poniendo en pantalla una foto que colocó Rommel en su cuenta de Instagram, @guaorommel, donde está su foto del pasaporte hace 10 años y su foto del pasaporte actual. Y en la de hace 10 años, Rommel tenía un sobrepeso muy, muy, muy importante. ¿Qué aprendiste de ese proceso de cambio tan importante en tu vida? Porque fue una pérdida extraordinaria. ¿Cuánto pesabas? Llegué a pesar casi 160 kilos. ¿Y actualmente? Ahorita estoy en 89, 90 kilos. Wow, o sea que te quitaste un 60 kilos. Rommel de encima, Sí, sí, literalmente, prácticamente. literalmente. ¿Qué Literalmente. aprendiste? ¿Qué aprendiste en todo ese proceso? Sigo aprendiendo, sigo aprendiendo. Mira, lo más importante fue amarme, hermano, amarme, a reconectarme con un amor propio que había disfrazado detrás de una coraza de grasa y de kilos, pues, ¿no? Yo suelo decir eh, que de alguna manera, a ver, yo soy
esta es una de las partes de las historias que probablemente, si me siguen por algún lado, siempre las estoy contando. Yo suelo decir que yo soy el primogénito con todas las de la ley. Es decir, yo soy primer hijo, primer nieto, primer sobrino, primer primo, todo. Primero que se casa, primero, en fin, primogénito, con todas las de la ley. Y eso, de alguna razón, siendo niño, hizo que yo agarrara para mí una carga que nadie me la puso, la agarré yo. Y esa carga básicamente era: no puedes fallarle a nadie. Y por supuesto, eso es insostenible, ¿no? Como niño. Porque, bueno, era el primero, puedo decir, tenía que quedarle bien a todo, era el muchachito bien portado, o sea, en fin, el pedestal. Pero eso incluyó, o eso significó internamente un conflicto que me llevó a mucho sufrimiento, Carlos, mucho sufrimiento. Es decir, un conflicto donde yo decía, ajá, pero ¿cómo es que yo tengo que estar siempre hacia afuera y estar bien, pero entonces hacia adentro, o sea, estaba colapsando? Y el refugio fue básicamente, y evidentemente, la comida, pues, ¿no? La comida como un refugio para... imagínate tú lo que te voy a decir. El refugio que conseguí para seguir castigándome por tener que seguir estando bien hacia los que están afuera. Interesante, ¿no? Es decir, yo me refugié en la comida como una manera de seguir flagelándome, seguir castigándome y seguir alimentando ese sufrimiento, porque al final me convertí en una víctima. Porque de alguna manera el juicio de que no podía fallar a nadie estaba allí, de que tenía que estar perfecto siempre. Entonces la manera de yo inconscientemente consiguió mi cuerpo para no ser perfecto fue deformando el cuerpo, pues, ¿no? Es decir, bueno, tú eres perfecto, no lo eres, aquí está. Muy inconsciente ese proceso. Y luché mucho, porque, y voy a usar bien usada esa palabra, yo estuve luchando continuamente con mi peso, aún hoy. Es decir, aún hoy, porque soy cada vez más consciente de cómo me trato y cómo uso el cuerpo. De hecho, hoy tuve una conversación en un live con un amigo coach, Ezequiel Liddy Hover, precisamente sobre autocuidado. Y era interesantísimo. Me gusta que hayas traído esa foto, además que me veía más delgado y estaba más delgado. Ahí creo que llegué a pesar, que es lo menos que he llegado. Creo que eran 73 kilos. Pero ahorita en el peso donde estoy, quizá llegar unos 2-3 kilos menos, pero me siento bien. Entonces, ser más consciente, para resumir que me estás hablando de aprendizaje, reconectarme con amarme, con aceptarme tal cual como soy y entender que yo no estoy para agradarle a nadie, sino efectivamente para una reconexión conmigo. Uno de los aprendizajes fue aprender a quitarme pesos de encima, pero pesos aquí. Y cuando comienzo a quitar pesos mentales, pesos que están en nivel de creencia, por supuesto, el cuerpo comienza también a quitarse pesos, ¿no? Bueno, un aprendizaje para mí impactante me lo dio mi hijita no sé, tenía como 4 años cuando ella me dijo, papi, yo quiero tener a mi papi mucho tiempo, ¿no? Yo quiero que mi papi, algo así me dijo. Y eso me confrontó muy duro. Y yo creo que mi mayor impulsor fue Rebeca, ¿no? Es decir, así como que, bueno, ya no estás tú solo, de paso, o sea, Claro. ya hay alguien a quien cuidar y por quién estar y para quién estar. Entonces, lo otro que me di cuenta, o lo otro que he aprendido, es cómo el cuerpo pasa a ser un reflejo, pero perfecto, de cómo está nuestra mente. Y entendiendo en nuestra mente nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Y que todo eso se refleja en el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo es el vehículo que nos conduce en esto que llamamos vida. Yo incluso diseñé un programa de inteligencia corporal que llamé el templo que habito, entender que el cuerpo es un templo. Y yo tenía una catedral en un momento dado, no tenía ni siquiera un templo, ¿no? Llegué a tener una catedral por cuerpo, pero que entonces si el cuerpo es un templo, entonces es sagrado. Y muchas veces somos sacrílegos, ¿no? Muchas veces incluso mancillamos esto que es sagrado. Y sí, eso, mancillamos un templo. Entonces,
cuando yo comienzo, y ese fue mi gran aprendizaje, es decir, cuando yo comienzo a castigar este templo, bueno, básicamente lo que estoy es castigando todo mi alma y todo mi espíritu. Pero además de eso, al revés también pasa. El templo, el cuerpo refleja mucho cómo es mi estado interno, porque es lo que me permite que se exprese. Y bueno, hay estudios que demuestran todo eso, es decir, toda emoción que tú no sabes manejar se refleja en el cuerpo. Toda enfermedad que al final de cuentas no es enfermedad, sino es justamente el mismo cuerpo buscando su equilibrio, pero que muchas veces somos nosotros quienes no terminamos de hacer esas intervenciones como para permitir estar en un nivel de bienestar que acompañe y que sea coherente y lograr precisamente esa coherencia entre lo que yo estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que muchas veces estoy diciendo y lo que se refleja en esto. Que me contacta contigo, que me contacta con las personas a mi alrededor, es el reflejo, pero perfecto, de cómo yo decido estar en este mundo, ¿no? Y bueno, ese fue mi gran aprendizaje. Entonces, si yo iba a seguir así, primero que no sé dónde estaría ahorita, porque bueno, ya yo que inicié este proceso yo también algunos años. Pero además, como el cuerpo es tan inteligente que muchas comorbilidades desaparecen, pues simplemente desaparecen en la medida en que vaya viendo esa armonía, esa reconciliación de todo tu ser. Sí, esa experiencia de vida, Rommel, me da pie entonces a que entremos a uno de los temas que me gustaría mucho que compartieras con nosotros, el tema de la corporalidad justamente en los procesos de coaching y cómo trabajando la corporalidad podemos buscar ese equilibrio que mencionabas, lo que se conoce en coaching como la estructura de la congruencia. Sí. Cuando te conocí, te conocí en Puerto Ordaz. Tú me contactaste porque estabas abriendo operaciones de Humania en Puerto Ordaz. Luego coincidimos en Maturín en alguna de las formaciones que hacía allí nuestro amigo Luis. Y entonces ese día que te conocí facilitando, pues nos hiciste a todos los que estábamos en la sala quitarnos los zapatos, bailar, hacer ciertas posturas corporales, que si agua, que si fuego, y una cantidad de cosas allí que pues disfrutamos mucho. Ahora, ¿en qué consiste todo eso? ¿Qué es lo que hay detrás de eso que se llama corporalidad y cómo contribuye a que logremos a destrabar esas cosas que están por allí medio enredadas? Bueno, eso es un mundo. Primero que me encanta el tema de la corporalidad porque es mi tema, es decir, es el trabajo que he venido haciendo, el tema de corporalidad. Pero yo te lo pondría de esta forma. Muchas veces, por ejemplo, hay dificultades para comprender qué es lo que está pasando internamente a nivel emocional. Te pongo un ejemplo, que suelo preguntarle a la gente, pero ¿qué son las emociones? Y me siento raro, pero ¿qué es raro? Entonces, oye, a veces nos cuesta hacer como una construcción lingüística de lo que no es otra cosa que, como yo suelo decirlo así medio en broma, pero un cóctel bioquímico que el cerebro le manda a las glándulas suprarrenales para que inyecten ese cóctel en la sangre y ese cóctel genere cierta manifestación fisiológica que tú le pones el nombre, miedo, etc. Eso a veces suele ser un poco difícil de internalizar. Sabemos que yo puedo estar en alegría, pero entonces, ¿qué es lo maravilloso del dominio de la corporalidad dentro de esa estructura de coherencia que manejamos sobre todo a nivel de coaching y coaching ontológico? Lenguaje, emocionalidad y corporalidad. Que el cuerpo pasa a ser el reflejo, como te lo venía diciendo hace un rato, de todo lo que sucede dentro de nosotros. Y resulta porque es más tangible, es decir, yo me toco mi cara aquí estoy, pues, ¿no? Es decir, es como más tangible decir, el cuerpo. Y hacer una intervención desde el cuerpo va a generar cambio en toda mi respuesta bioquímica, va a generar procesos de realineación de esa coherencia y resulta como, primero, que el cambio es como que más evidente, es más, desde como yo lo veo, por supuesto, y voy a decir esto porque amo el tema corporal, es como que más potente y más rápido. Que hay algunos estudios por allí muy famosos que dicen que si tú mantienes una cierta postura corporal por 2 minutos,
Ya eso Claro, comienza a cambiar la bioquímica asociada totalmente. a una emocionalidad que tiene que ver con esa posición. Correcto, de hecho, y bueno, no en balde todos estos estudios que se han hecho de lenguaje corporal, de corporalidad, pero además de todo el tema morfológico, en fin. Mira, qué bella. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que efectivamente, si el rediseño de un cuerpo, de una corporalidad, de una disposición corporal, es decir, si yo cambio una disposición corporal, comienzo a generar un cambio bioquímico, pero además comienzo a generar un cambio a nivel de la estructura de mi creencia, que tiene también que ver con mi parte biológica. Y entonces puedo generarme un espacio de intervención, de interacción y de acción distinto. Por ejemplo, es un poco lo que iba a decir. Nada más si usted echa los bracitos hacia, los hombritos hacia atrás y sonríe, y es que ya cambia, ¿no? Ya cambia el cuerpo. Además, tiene que ver un poco con el tema de la energía vital, que es fundamental conservarla. Entonces, ¿cómo yo mantengo, cómo yo comienzo a subir esa energía vital, que es la que me mantiene vivo precisamente? Entonces, cuando hacemos intervenciones a nivel de cuerpo, el cambio sucede. Y yo lo he comprobado muchas veces. Es decir, a mí me gusta hacer mucho coaching corporal porque me permite lograr en el asistido, en el coaching, al menos una toma de conciencia mucho más consciente y mucho más rápido. Y he logrado disolver, bueno, no yo, el coach ha logrado disolver algunos de sus quiebres simplemente haciendo un cambio a nivel corporal. Entonces, nada, a la prueba, ustedes están allí. Pues, ponga los hombros hacia atrás, mire hacia adelante y se ría. Esto nada. Y sin cambiar el cuerpo, trate de sentirse mal. Y no puede, no puede. Imposible, claro. Es imposible. Es decir, esta disposición corporal de que permite que el plexo solar se distienda, de una reconexión distinta, pero que genera un bloqueo a nivel de disparárseme algún tipo de emoción que de continuar pudiera resultar perniciosa para mi desempeño en la vida. O sea, me pudiera instalar un estado de ánimo que no me abre posibilidades, sino que al contrario la cierra. Entonces, pues simplemente hacer intervenciones corporales y hacerme cargo y hacerme consciente de eso. Por ejemplo, muchas veces nosotros estamos trabajando, bueno, ya más ahora en estos tiempos, frente a una computadora, y el cuerpo para estar frente a la computadora, por lo general, es la computadora abajo, tú te echas los hombros hacia adelante, cabeza agacha y comienzas a escribir. Y esta disposición corporal te va a generar, tarde que temprano, más allá además de los intercambios electromagnéticos aquí con el equipo y todo eso, te va a generar unas emociones más asociadas a la tristeza, más asociadas a emociones de una frecuencia más baja. Y a veces te va perfecto en el día y te sientes mal y ni siquiera sabes de dónde y por qué. Y es porque a veces no soy consciente de la corporalidad. De hecho, hay estudios ahorita, el síndrome de tener el teléfono en la mano y esto, no solamente está generando cambios a nivel de eso, posición de vida y sonrisa versus hombro caído. Ahí está Alejandro, excelente. Entonces, hay estudios que indican un poco ese espacio. Ahora, desde la intervención corporal hay básicamente 4 disposiciones que trabajamos. Bueno, la disposición, como eran muy complejos, pues se le dieron unos nombres maravillosos. O sea, disposición hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás. Perfecto. Sencillo. Sencillo. Y siendo muy consciente de eso, entrar en alguna de esas disposiciones corporales me permite abrirme un universo de posibilidades distinto. Por ejemplo, la posición hacia arriba, sí, que tiene que ver con, bueno, un cuerpo que casi que flota, casi que levita, tiene que ver con el espacio que se abre hacia la búsqueda de ideas, hacia la creatividad, hacia el aire, ¿no? De hecho, se le conoce también como la disposición del aire. Y entonces, ¿Cuál sería, por ejemplo, una posición asociada a esa disposición? Levantar las manos y moverlas. Algo tan sencillo como muévete por tu casa, muévete por el espacio. Claro, si quieres hacerlo mucho más, puedes levantar los brazos, puedes girar, puedes poner una música que te permita casi que levitar, pues girar. Entonces, por ejemplo, cuando estamos muy trancados, yo lo hago, muy trancados con algún problema, no sale, cambia el cuerpo. Y entonces, bueno, necesito ideas, requiero buscar ideas o generar ideas o conectarme con esa visión mucho más que me permita salir de este entuerto. Párate, camina, pero camina en puntillas, desplazándote como brincandito, y allí, bueno, da unas vueltas. Con el cuerpo relajado, flojo. sí.
Sí, relajado. Poner música que sea hay algunas canciones clásicas que son más como estos valses, tipo valses de Strauss, que pan, tararán, tararán, tararán. Okay. Entonces, pum, tú te pones ahí y Que te tenga vuelas, esos picos te altos. vuela. Claro, porque te permite generar movimiento. Entonces, disposición corporal hacia arriba se asocia a creatividad. Creatividad, sí, Ok. básicamente creatividad. Disposición corporal hacia abajo. Disposición corporal hacia abajo está asociado con el arraigo, con la tierra, con el piso, pues, ¿no? Es decir, yo comienzo a generar estabilidad, ¿sí? La estabilidad, donde yo requiero estabilidad. Al contrario, fíjate que son pendulantes, pues, ¿no? Si el aire me despega de la tierra o la disposición hacia arriba, la disposición hacia abajo me pone en tierra. Entonces, vamos con lo contrario. Gente que tiene muchas ideas, verbigracia, ¿verdad? Porque yo suelo ser muy aire. Y entonces, ¡pum! Hay que hacer tierra. Porque si no hacemos tierra, entonces esos proyectos se quedan en puros sueños y no concretamos. Entonces, cuando requerimos concretar, es bueno hacer un poquito de tierra. Y una de las... Y eso sería pies bien plantados en el piso, sí, peso distribuido uniformemente. Hacia abajo, básicamente, sí. Ok. Hacia abajo. Y de hecho, quizá de los indicadores es que toda la planta del pie esté haciendo completamente en el piso, pues, ¿no? O sea, no estás en puntilla, ni estás en los talones, sino que toda la planta del pie descansa. Sí. Y tú, de alguna forma, simétricamente, descansas también sobre tus... Y fíjate que okay, yo estoy de pie y estoy haciendo eso, y para que el peso se distribuya completamente o uniformemente en toda la planta de los pies, debes flexionar levemente las rodillas. Totalmente, claro, totalmente. Hay una canción buenísima que yo suelo usar para ejercicio de tierra. Si quieren hacerla, les invito, que es esta canción de el Waka Waka de Shakira, ¿no? Bueno, la versión de Shakira que a mí me gusta mucho, porque la tierra está muy asociado con eso, es decir, con ritmos muy africanos, muy de tambor, muy marcados. Si el aire es más vals, esto es más marcha, ¿no? Más tierra. Entonces, estos que son, bueno, si saben algo de música, que son más como en 2x4, ¿no? O sea, taca, 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 taca. Entonces, entonces tú comienzas a hacer ese movimiento, pero como si estuvieras en la tierra en tu danza, pues. Y ahí tú comienzas a generar arraigo, ¿no? Ahí tú comienzas a buscar ese piso, esa estabilidad. Pero además de eso, una simple parada, Carlos, una simple parada, así como tú dices, ¿cómo me paro aquí y cómo flexiono un poco? ¿Cómo busco la estabilidad? ¿Dónde soy estable? Y si tienes a alguien al frente, puedes básicamente pedirle que te empuje. Y si te mueve fácil, ahí no hay estabilidad. Claro. Pero cuando tú comienzas y tú te empoderas en ese cuerpo, no hay forma de que otra cosa te mueva. Y literalmente sirve la metáfora para eso. Es decir, cuando yo estoy estable, cualquier viento, llámese viento, circunstancias de la vida, no te conmueven porque tú tienes estabilidad y arraigo. Entonces, en pandemia, por ejemplo, muchas de las cosas que requirieron las personas fue estabilidad, porque nos movieron el piso a todos, por supuesto, y estábamos por ahí cual veleta, Dios mío, ¿qué hago? Y nos fuimos a la angustia, muchos nos fuimos al miedo, pero aquellos que comenzaron a generar ese arraigo y esa estabilidad, bueno, pudieron sobrellevar la situación firme. ¿Te acuerdas de Odiseo, no? Odiseo, bueno, Odiseo. No había nacido. Bueno. No sé qué Homero viene Odiseo de la novela. Claro, Sí, vale, sí. Llegó y dijo, bueno, no había nacido tampoco, pero sí, la leí. Me torturaron en mi bachillerato. Yo adoro esa novela. Amarren al mástil porque los cantos de sirena van a hacer que yo, bueno, me vuelva loco y me vaya. Ese amarrar al mástil, es decir, la pregunta es, ¿cuál es el mástil que me da estabilidad para que los cantos de sirena no hagan que yo la pierda? Claro. Entonces, cada uno tiene una forma de buscar su arraigo. Entonces, ahora, ya vamos a ver lo que es la posición entonces adelante y atrás, pero atrás entiendo que tendría que haber un equilibrio en todo esto, ¿no? No. Es un adelantado, claro. Ok, entonces
para atrás. Para atrás. La posición de hacia atrás es el cuerpo de la contención. Es el cuerpo de la apertura, ¿sí? Es el cuerpo del recibir. Es la madre que recibe, que abraza. Y está muy asociado al agua, ¿no? Y es justamente ese espacio donde yo me doy el permiso de recibir. Por ejemplo, lo vemos claro, cuando tú entras a alguna tienda, no es lo mismo alguien que te diga bienvenido, alguien que te diga ¿qué es lo que quieres? Ya, no quiero nada, me voy de aquí, ¿sí? Entonces es la calidez. Entonces la disposición corporal hacia atrás está muy relacionada con las personas, con la gente, con esa conexión entre seres humanos. Oye, tenía tiempo que no hablaba de esto, ¿vale? Qué bueno. Entonces, esa conexión que me hace humano, porque fíjate, hacia arriba, ideas, hacia abajo, procesos, básicamente, estructura. Entonces eso es arriba aire, abajo tierra y dijiste atrás fuego. Agua, ok. Agua, la calidez. Sí, fuego es al frente. Lo que contiene, correcto. Y el agua básicamente es eso, ¿no? Se amolda al recipiente que lo contiene. Por lo tanto, es esa disposición que me permite conectarme con el otro. Esa disposición que me permite hacer ese rapport o generar ese espacio de empatía con el cual comienzo a construir con ese otro, sea quien sea ese otro. Es una disposición entonces muy útil en procesos de negociación, por ejemplo. Total. De hecho, y lo puedes ver, es decir, puedes ver cuando haya mucha tensión porque muchos pueden estar, por ejemplo, o en la tierra o en el fuego, alguien que le eche agüita a eso, y ya voy a hablar un poquito más o menos de cómo va la metáfora, permite suavizar, porque genera la empatía, la apertura. Entonces, bueno, ¿cómo es la disposición corporal? La apertura, abrir los brazos, básicamente. Peso más hacia los talones. Talón. Okay. Peso más hacia los talones y mucho más en la apertura, qué bonito, ¿no? Y si quieren escuchar una musiquita, yo les recomiendo la Caribbean Blue de Enya, pura agua. Buenísimo. Sí, ok, sí. Entonces, disposición corporal al frente o adelante. Hacia adelante o al frente. Esto es la resolución. Sí, la resolución. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la acción? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cuál es el objetivo? Es el fuego. Entonces, es más el cuerpo hacia adelante en una posición de apertura, pero resolutiva. No voy hacia adelante. Me dispongo a ir tras el objetivo, me dispongo a ir tras lo que quiero lograr, lo que quiero alcanzar. Y entonces, bueno, hacia allá voy, pues hacia adelante. El peso está más hacia la punta de los pies, no tanto en los talones, sino más bien hacia la punta de los pies. Y el cuerpo inclinado ligeramente hacia adelante, porque yo voy hacia la meta, hacia el objetivo, hacia lo que quiero alcanzar. Es la disposición del liderazgo, por supuesto. La disposición del liderazgo, el que se fija objetivos. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que todos nosotros, de alguna forma, nos disponemos, nos paseamos por las disposiciones corporales, muchas veces inconscientemente, muchas veces. Que quedarme estancado en una disposición corporal, es decir, que mi cuerpo se quede básicamente anclado en una disposición corporal, también me va a generar alguna respuesta emocional que me puede cerrar posibilidades. Y el tema es aprender a transitar muy conscientemente en función de las interacciones que yo esté teniendo, en qué cuerpo me meto, cuál cuerpo adopto. Y entonces cuando yo soy capaz de moverme por todos los elementos, surge el quinto elemento, que es el espacio, ¿no? Es ese donde yo fluyo y puedo entrar y salir a conciencia de una disposición corporal que me permita mayores posibilidades que quedarme anclado una. Por ejemplo, una persona que sea puro fuego. Vamos, pues ya, hay que lograr esto. ¿Qué pasa con el fuego? Entonces, el fuego arropa, el fuego se lleva por delante lo que sea. Y entonces, si el fuego no tiene un poquito de agua, ¿verdad? Entonces, y el agua es la gente, por supuesto, el fuego incluso puede llevarse a sí mismo, pues se lleva por delante lo que sea en función del objetivo, pero entonces comienza a llevarse, y estoy hablando de cuerpo, a sí mismo. Comienza la persona a generar situaciones de alto estrés,
comienza, bueno, todo el proceso de somatización. Pero alguien que esté siempre siempre en la estructura, en el arraigo, entonces la persona se vuelve cuadrada, tiende a volverse inflexible. Entonces, ¿qué le pasa? Se vuelve árido, se vuelve seco, o sea, una tierra que... Un robot. Sí, y correcto, y procedimiento, o sea, yo de aquí no me saca. Entonces, una persona que se vuelve puro aire, no concreta, se queda en las ideas, no aterriza nada. Y una persona que se quede solamente en el agua, bueno, compromete su propia dignidad porque como él es la relación, muchas veces tiene que decir sí a cosas que no quisiera, pero es el agua, ¿no? Es el agua, es decir, es eso. Entonces, lo bonito de la metáfora es que la resolución, el fuego, requiere una tierra por la cual desplazarse, pero además requiere un aire que lo avive y también requiere un agua que lo aplaque cuando es necesario aplacarlo. Y cuando logro combinar esas 4 espacios, surge ese quinto elemento que que se llama desde la parte de disposición corporal el espacio, el quinto elemento, ¿no? Y lo interesante, este es un aporte, una contribución, hay muchas, pero por ejemplo está la propuesta de Daniel Taropio de danzas primales, o sea, hay muchísimas, pero esta a mí en lo particular me gusta mucho y a partir de allí, bueno, he ido derivando algunas de las prácticas y profundizando y estudiando mucho en esto, porque creo que es potente para lograr resultados así súper rápido. No, pero y fíjate qué interesante, una utilidad de todo esto acá pensando, si yo estoy conformando un equipo, por ejemplo, cómo es importante entonces que considere que haya un poquito de fuego, aire, tierra, agua, para poder entonces generar, porque entiendo que cada uno de nosotros tiene un poquito de todas esas disposiciones corporales y pues hay una que pudiera predominar más que otras. Claro. Y eso lo vemos fácilmente cuando estamos haciendo los ejercicios en función de cuál me cuesta más. Bueno, esa es la que te falta. Pero esa es la que requerimos desarrollar, porque no es nada más decir que yo tenga un equipo donde tengo una persona de tierra o una persona de aire, sino qué requiere el equipo en este momento y cómo yo me meto en esa disposición corporal, porque el equipo requiere de mí en este momento que yo sea muy resolutivo. Entonces yo me quedo en las ideas, resolutivo. Entonces, cambien la disposición corporal y vamos porque requerimos aquí. Entonces, claro. Hay un cuento también que suelo conectar con, por ejemplo, una conversación de 4 amigos y el fuego dice, muchachos, nos vamos mañana para la playa. Y entonces sale el aire y el agua y dice, claro, y vamos todos juntos como amigos, qué bueno, y compartimos. Y el aire sale por allá diciendo, claro, y podemos llevar entonces esto y hacemos una parrillita y de paso de esto cocinamos y yo busco la guitarra y tocamos y cantamos y sale la tierra y dice, ustedes tienen real para ir para allá. Se acabó. Magnífico. Ahí entonces está más o menos la conversa. Oye, buenísimo, interesantísimo, vale la pena ahondar en esos temas y documentarse. Ahora, actualmente estás en sistema WOW. Bien, este sistema de alguna manera pues es un cúmulo de todas esas cosas que tú a lo largo de estos años trabajando como coach, como formador, como consultor, has puesto en práctica para ayudar a las personas a liberar su potencial, a generar procesos de cambio importantes en su vida. Y es tu propuesta actual. ¿De qué va el sistema WOW, Rommel? Bueno, quien me conoce de alguna manera sabe que es una palabra que uso con mucha frecuencia y que forma parte de mis formaciones y mis entrenamientos. Pero más allá de usarla como una excusa metodológica o lúdica, WOW viene siendo un sistema que tengo mucho tiempo construyendo, pero que usé mucho para consumo privado. Es decir, es así como ese hijito que no quieres que nadie te lo vea y no, déjenmelo aquí quietico que todavía no está como listo, ¿no? Y precisamente a raíz del año 2020 que tuvimos, llegó la hora de que saliera a la luz, de ponerlo también al servicio, y no es otra cosa que un sistema
que he denominado como un acelerador de resultados y que efectivamente es como el compendio el resumen, concentra todo este camino, partiendo de asumir al ser humano en 3 dimensiones: la dimensión espiritual, la dimensión almática y la dimensión física, y alrededor de esas 3 distinciones, entonces, pendular 4 estaciones que desde mi mirada, desde lo que creo que es y aporta, bueno, esas 4 estaciones, si la transitamos y hacemos la tarea, podemos generarnos la vida que queramos generarnos, ¿no? Podemos alcanzar la vida que soñamos y que muchas veces no soñamos por creer que no es posible, no logramos por creer que no es posible. Sí. De alguna manera todos tenemos eso. Claro, y la primera estación tiene que ver con la G de wow, Claro. que es de generar. ¿De Sí, qué correcto. se trata? ¿Qué buscas acá en esta estación? En la primera estación, generar, lo que buscamos es el cuestionamiento de cuál es la vida que yo quiero generar para mí. E intervenimos en el ámbito intrapersonal, es decir, en el ser. Y dentro del ser, la intervención básicamente se hace en el pensamiento. Es decir, ¿de dónde parte el generar? De una ley universal, la ley de la creación, que dice todo lo creado fue antes por alguien pensado. Y entonces es comprender en principio que mi presente, Carlos, el presente tuyo, el presente de todos, no es otra cosa que algo que yo creé y generé desde un esquema de pensamientos que me devino a esto. Y que si yo quiero comenzar a generar una vida distinta, pues yo tengo que intervenir esos pensamientos y comenzar a crear unos nuevos pensamientos, un nuevo modelo de pensamientos que me lleve a un futuro diferente. Porque si no, lo que voy a tener no es futuro, sino repetición de pasado. Okay. Que muchas veces lo que nosotros tenemos es repetición de pasado. Entonces, cuando yo comienzo a romper ese esquema mental, esos patrones mentales, para comenzar a generar unos patrones de pensamiento nuevos, ahí nos meteríamos en otros temas que, bueno, por cuestiones de tiempo no andamos, pero como estamos hablando de la energía también, es decir, es como este cerebrito que está acá, no somos más que otra cosa que un generador electromagnético, y que todos los pensamientos, cuando las neuronas comienzan a hacer sinapsis, allí lo que sale. Es decir, y sale y se conecta con esto que nos mantiene conectados, que es el éter, pero que además eso sale allí. Y una vez que sale... Y que tiene que ver con la U, ¿correcto? Correcto, bueno, imagínate. Claro. Entonces, porque generar, lo primero, pensamiento. Ahora, cuando voy al unir, tiene que ver con a qué me quiero yo unir para generar eso que quiero generar. Y tiene que ver esto con que efectivamente aquí hablamos de la ley de la vibración. Es decir, como mi cerebro es una antena, pero además es un captador, es decir, sale desde lo que genero, pero además que comienzo a atraer yo. Y partimos de otro hecho. Todo lo que pasa en mi vida, de alguna forma yo lo atraje. Por lo tanto, y esa atracción, decía Nikola Tesla, ¿verdad? Si queremos entender el universo, hay que hablar en términos de, o hay que comprender en términos de energía, frecuencia y vibración. Entonces, ¿en qué nivel de vibración está mi pensamiento que estoy atrayendo qué cosas a mi vida? Justo cuando hablamos de unir, en el general estamos hablando de pensamientos, en el unir estamos hablando de emociones, porque el referente o el indicador de lo que yo voy a comenzar a atraer a mi vida, o de lo que atraigo a mi vida, está muy asociado al nivel de mi respuesta emocional que tengo. Entonces, es cómo comienzo yo. No es que yo voy a comenzar a atraer, es que yo siempre estoy atrayendo. Pero entonces, la revisión es dónde está mi nivel emocional ahorita, para buscar conectarlo con respuestas y disposiciones emocionales mucho más elevadas que permitan efectivamente comenzar a conectarme con cosas que estén más en línea con eso que quiero, pues, ¿no? Y ahí entonces estaríamos hablando del unir. Y luego nos movemos a la A de actuar. Bueno, eso es lo otro, pues si tú no haces nada, no pasa nada, ¿no? Porque muchas veces también tenemos la errónea idea
de que efectivamente, bueno, yo comienzo a trabajar mi programación mental, comienzo a trabajar a romper mis patrones de pensamiento, comienzo a subir mis emociones. Ay, pues si tú no haces nada, que no va a pasar nada, compadre. Entonces, cuando hablamos de actuar, estamos hablando de una ley de causa y efecto. Y volvemos a lo mismo. Son leyes universales. Creas o no creas, ese no es el problema, pues la ley, eso no le va a importar. Sí. El tema de la ley de la causa y efecto, o ley de siembra y cosecha, o ley del karma, o en fin, es que toda causa genera un efecto, y ese efecto a su vez se convierte en una causa para un posterior efecto. Por lo tanto, los efectos que yo estoy teniendo en mi vida, en este presente, son el resultado, son la deriva de algunas causas que tuve en el pasado. Si quiero efectos distintos hacia el futuro, tengo que comenzar a generar causas diferentes. Es decir, y tiene que ver con intervenir los hábitos y comenzar a trabajar algunos rituales que permitan generar efectos distintos. Pero además tiene que ver, hay otra ley que se dice que es la ley del equilibrio, que dice que la vida, por decirlo de alguna forma, para tratar de que sea lo más comprensible posible, tiende a equilibrarse por homeostasis. Es decir, el cuerpo, cuando tú le metes, por ejemplo, un virus, el cuerpo comienza a generar una especie aumenta la temperatura corporal para buscar el equilibrio que se rompió. Entonces, es entender cómo puedo desequilibrar la vida a mi favor, en el sentido de qué acciones puedo yo hacer que básicamente sean acciones que contribuyen con otros, que tienen mucho que ver con dar, con qué acciones, cómo me puedo hacer cargo de otros, de modo tal, y de forma desinteresada, pero de modo tal que cuando la vida comience a buscarse ese equilibrio, todo lo que yo he estado sembrando, de alguna forma voy a comenzar a cosechar también, tarde que temprano, y más temprano que tarde, y lo hemos comprobado de alguna manera, pero que al revés también pasa. Es decir, si yo desequilibro la vida, pero de una forma no muy santa, igual cuando la vida se equilibra, eso comienza a revisarse. Entonces es un desafío revisar qué causas estoy generando yo y qué efectos comienzo a obtener. Y bueno, mis efectos, mis resultados hablan, por lo tanto es muy fácil saber qué efectos estoy teniendo. Y finalmente la O, obtener. Bueno, obtener es la deriva de todo este proceso, pues, ¿no? Es lograr el sentido de misión cumplida. Cuando hablamos de obtener, estamos hablando de resultados ecológicos. Es decir, todo esto funcionaría si efectivamente yo quisiera, o yo quiero, o yo diseño algunos resultados, unos objetivos que sean ecológicos. Y cuando hablo de ecológico es de que el resultado para mí y para mi entorno donde yo estoy habitando, pues hace bien. Pero además de eso, es parte de un hecho que si yo quiero obtener esos resultados que comencé a definir en el generar, pues hay un orden. Y el orden es que hay que primero ser, después estar, después hacer para finalmente tener. Y que si yo altero ese orden, Carlos, de alguna manera lo que voy a hacer es un disparate. Pero es que nosotros nos pasamos la vida alterando el orden. Y por lo general me meto primero en el tener sin hacer el proceso anterior. Y ahí, entonces, la ley funciona. Es decir, chévere, métase por allí. Pero cuando comienzo a alinearme y comienzo entonces a trabajar el ser para luego el hacer, el estar, el hacer y el tener, entonces el resultado da. Pero además de eso, una paradoja. En función de lo que yo quiero, suelto el resultado. Porque muchas veces el resultado no depende de mí. Entonces, el desapego con el resultado es poderoso para lograr el resultado que quiero. Y parece paradójico, pero muchas veces nos metemos tanto que yo quiero esto, y al final no lo obtengo y entro en el sufrir, etc. Pero si yo estoy seguro que hice la tarea, puedo descansar del resultado, como el agricultor que ara la tierra, la prepara, la abona, siembra él hizo lo que tenía que hacer y él siembra la semilla. Tarde que temprano esa semilla brotará y dará fruto abundante, así sea una semilla que haya sembrado. Y bueno, básicamente ese es el sistema, muy resumido, ¿no? Porque claro. El sistema pues, está conformado por un webinar, tienes un workshop, tienes como que un programa más completo, tienes un programa de acompañamiento. Claro. El sistema son básicamente ocho productos, por así decirlo. Y uno de las partes del sistema es el programa, el programa, que es un entrenamiento intensivo de 6 semanas
donde a lo largo de esas 6 semanas vamos a estar en una inmersión en cada uno de los componentes del sistema, es decir, en el generar, en el unir, en el actuar y en el obtener. Y a lo largo de esas 6 semanas hay un acompañamiento de mi parte, y a veces ese acompañamiento, yo suelo decir, o me aman o me odian, porque hay una promesa, y efectivamente la promesa es que usted comience a obtener resultados y que además comiences a liderar tu vida con, grandeza, esa conexión contigo como ser, con magia, que es básicamente hacer posible lo que creíamos imposible, y con el poder que te da el hecho de estar vivo. Bueno, mira, la hora se pasó volando. Ya tenemos 1 hora, 2 minutos. Como se han podido dar cuenta, nuestro amigo Rommel es bien conversador. Y eso que no tiene un café en mano. No. Pero bueno, entonces, oye, ha sido una conversación interesantísima. Me la he pasado muy bien. Pues han quedado claves y valiosos aprendizajes para toda la comunidad. Y antes de despedirnos, Rommel, ¿qué sugerencias nos puedes regalar? ¿Algún documental, alguna película, algún libro que te haya gustado, que te haya dejado aportes interesantes? Bueno, yo que suelo ser cinéfilo, de ir a cine, me encanta, ¿no? Y yo creo mucho en las películas. Yo estoy enganchado ahorita con una película que acabé de ver reciente, que está en Netflix, y es El Agente Topo. Okay. Es una película chilena, está preseleccionada para los Oscars de este año. Es muy interesante, no sé si puedo hacer spoiler de acá, pero es un documental. No hagas spoiler, porque la voy a ver este fin de semana. Agente Topo. Okay. El Agente Topo. Luego, entonces, me gustaría ver tu impresión y la de las personas. Eso por un lado, a nivel de película. Bueno, yo a todo el mundo le sugiero como libro el libro del doctor Víctor Frankl, El hombre en búsqueda de sentido. Creo que es un libro fundamental para aquellos que estamos en este mundo de la transformación personal. Y por más que lo hayamos leído y por más que es un libro pequeño, volver a él siempre, porque creo que encierra una sabiduría tremenda, ¿no? Poderosa, potente. Ya te voy a decir, estaba pensando ahorita en uno, bueno, recomiendo por supuesto Líderes que cuentan, se cuentan, ahí está. Claro. Es un libro interesante, sobre todo por la experiencia y la vivencia de cómo que lo encuentran en Amazon. Está en Amazon. Y físico de momento en Chile. Físico de momento en Chile, pero en Amazon también tenemos las dos versiones. Magnífico. Para Estados Unidos está perfecto, porque pueden pedirlo allí. Sí, en Chile ya estamos esperando que nos entreguen el documento. Okay. Y para cerrar, mira, hay una película muy vieja, pero creo que también desde este mundo es interesante. Se llama What the Bleep Do We Know, algo así. Algo así como ¿qué demonios sabemos?, ¿no? Que habla mucho un poco de esto, de lo que hemos estado trabajando acá en WOW. Eso lo sugiero mucho. Y además, para seguir dando recomendaciones, todo el documental Rewire del doctor Joe Dispenza en Gaia, extraordinario, porque da también todo el soporte científico a cómo estos pensamientos y creencias tenemos. Y para cerrar, porque ya sé que si usted me deja aquí, ya me desperté, hermano. No, ya, una más, porque no nos va a alcanzar el fin de semana para ver todo eso. Biología de la creencia, de Bruce Lipton. Ok, ese está el libro, pero ¿tiene algún documental también o es el libro? Hay un documental en Netflix que se llama, no recuerdo, te lo paso allí, pero donde está él y está Joe Dispenza. No recuerdo ahorita el nombre. Pero el libro, sí, Biología de la creencia, de Bruce Lipton, Líderes que cuentan, se cuentan. El Agente Topo. El Agente Topo, El hombre en búsqueda de sentido. Y What the Bleep Do We Know, o algo así creo que se llama la película. Ok, bueno, tenemos ya algunas cositas para seleccionar y disfrutar el fin de semana. Bien, amigo Rommel, muchísimas gracias. Encantado de que hayamos podido conversar. Y bueno, ya daremos noticias nuevamente. Estamos preparando algo interesantísimo por allí. Sí, algo que hicimos en Puerto Ordaz, que hicimos en Maturín.
y que nos planteamos el desafío de llevarlo del mundo presencial al mundo online. Así que, bueno, pronto les contamos por allí. Carlos, hermano, feliz noche, un abrazo, feliz, muchas gracias. Contento, no, gracias a ti, gracias a todo el club, honrado, y bueno, me la pasé súper bien, la disfruté mucho. Luego me cuentas, ya me pasé, córtelo. Hasta luego, amigos, muchas gracias Chao, por su hermano, compañía. gracias, un abrazo.